Hay una verdad muy extendida en el mundo de la fotografía que últimamente ha ido colonizando también al vídeo. El full frame es mejor, pero ¿es esto verdad? Podría daros una respuesta corta, pero... Aquí no hacemos eso. Llevo unos 4 o 5 años trabajando exclusivamente con micro 4 tercios. ¿Por qué? Pues para responder a esa pregunta tenemos que remontarnos al momento en el que adquirí mi primera GH5S. Para impacientes podéis saltaros la introducción y ir al capítulo siguiente, está dividido por capítulos. Yo en aquel entonces era un joven e inexperto videógrafo, un poco nerd, más o menos como ahora, pero con más pelo, que trabajaba con una K50, una de las reflex APS-C de gama baja de Pentax. Sí, Pentax en vídeo. Pero es que era una maravilla. Era a prueba de catetos, la fama les precede. La podías meter debajo del grifo o usarla para calzar un tráiler de 8 ejes y aún así nunca te dejaba tirado. Nokia estaría orgullosa. Pero esa no era su única virtud. Lo que me decidió de verdad a dar el paso a convertirme en pentaxero fue la relación calidad-precio. La cámara estaba al nivel e incluso superaba en algunos aspectos a su contrapartida de Canon, marca habitualmente elegida y recomendada por la mayoría de videógrafos independientes del momento. Pero con un coste unos 300 euros inferior, no se me olvida. Y la cámara me costó unos 400 y pico, con el 1855, una mochila, un par de baterías extra y alguna que otra tarjeta SD. ¿Cómo no iba a elegirla? Era barata, daba una calidad de imagen excepcional, tenía casi todo lo que tenía la competencia e incluso la superaba en alguna cosa extra, pero sí que había un limitante. Yo lo achaco al bitrate. La imagen en vídeo, obviamente, se rompía enseguida, por lo que el etalonaje era prácticamente imposible más allá de sutiles correcciones. Y es que nada es perfecto. Pero yo era novato. Y ella era, sin duda, lo mejor para mí. Le echo de menos. Pero no se es novato toda la vida. Y después de exprimirla a tope, había que buscar un reemplazo que dejara de limitar mi creatividad. Y volví a elegir lo mejor calidad-precio. Las GH llevaban años en el mercado y me había tragado muchísimo contenido grabado con ellas, súper chachi, pero aún no acababan de convencerme del todo. Yo también era víctima del eslogan, es que el sensor es pequeño. El tamaño no importa, chicos. No entendía aún del todo por qué esto era un problema, pero sí que notaba algo que no sabía explicar entre vídeos grabados con cámaras full frame y cámaras micro 4 tercios. Para mí solo había dos diferencias obvias, el bokeh y el ruido. Y no consideraba que fueran tan importantes, pero la presión social da para un vídeo aparte. Así que ya resignado, a punto de caer en las garras de la moda, abrí YouTube y me encontré un vídeo sobre la entonces nueva GH5S. Y flipé. Me da pena no recordar qué vídeo era ni de quién, porque me gustaría agradecérselo. Sin ese vídeo, posiblemente hoy no estaría haciendo este. ¿Pero por qué flipé? Curiosamente, el motivo principal de mi elección entonces fue el rendimiento en baja luz gracias al ISO nativo dual, que combinado con un sensor de relativamente baja resolución, 10 megapíxeles, y un tamaño ligeramente superior al estándar en micro 4 tercios, hacía posible cosas como esta. Esto no ilumina una mierda, pero estoy a 12.800 de ISO. No se ve demasiado mal, ¿a que no? Pero aunque esto es maravilloso, solo se aplica a la GH5S, concretamente. Las demás micro 4 tercios sí que sufren un poco en condiciones de baja luminosidad, aunque no es tan exagerado como lo pintan. Y es curioso, repito, que lo que hizo que me decantara por este tamaño de sensor no sea una de sus características habituales, pero me permitió conocer sus puntos fuertes y débiles, que os voy a resumir ahora. Puntos fuertes. Primero, un sensor más pequeño necesita menor cantidad de energía para funcionar. Esto permite aumentar la autonomía total y o destinar la energía restante para alimentar otros sistemas como, por ejemplo, un procesador de imagen más potente. Por eso las micro 4 tercios suelen tener mejores opciones en cuanto a grabación. Mayores tasas de frames a altas resoluciones, más profundidad de color, bitrates superiores, así que la calidad de imagen no es un problema, sino más bien todo lo contrario. Pero no solo eso, un consumo energético inferior también implica menos calor generado. Por eso estas cámaras prácticamente no se sobrecalientan nunca y permiten tiempo de grabaciones ilimitado, e incluso poniéndolas al límite. Y poder prescindir de un sistema de refrigeración específico dedicado hace que los cuerpos sean más ligeros y compactos, o como mínimo, que tengan más espacio interno para añadir características extra. En resumen, suelen tener más por el mismo precio. Segundo, sensor más pequeño implica objetivos más pequeños, es decir, el conjunto es más compacto y ligero. En ciertas grabaciones puede que esto no sea muy importante, pero la mayoría de videógrafos hacemos un poco de todo, y en un evento largo o en una grabación en el campo subiendo montañas, créedme, se agradece. Sobre todo con focales muy largas. Como esta. Esto es un 100-400, el de Leica, convertido 200-800, un rango focal amplísimo, una calidad de imagen excepcional y en cualquier full frame necesitarías un carretillo para llevarlo. Este es bastante manejable. Lo más parecido que he encontrado en cuanto a tamaño físico en full frame
Es esto. Un 70-200. Sí, y ahora sí parece que es un poco más grande. Y yo diría que pesa más. Imaginaos, o sea, ¿qué narices hace falta? Esto es un 70-200, 200 y esto llega a 800. ¿Qué hace falta en full frame para igualar el rango focal de este objetivo? O sea, menuda puñetera locura. Vale, pero ¿qué se parece a este objetivo en concreto en micro 4 tercios? Pues... esto. Esto es un 35-100. Los he puesto boca abajo todos, ¿verdad? Bueno, da igual, sabéis leer. Esto es un 35-100 convertido, multiplicado por 2, es un 70-200 también, es 2,8, exactamente igual que este. Pero mirad qué tamaño, es que no tiene absolutamente nada que ver, por favor. Y este, además, tiene, si lo quieres poner en gimbal, el cuerpo es de estos fijos, no sé cómo se llama esto. No se mueve cuando haces zoom, básicamente. Que quieras que no, por dentro se está moviendo y se puede mover un poquito el centro de gravedad hacia adelante, hacia atrás, pero no vas a forzar los motores para hacer zoom con esto puesto en el gimbal. De todas formas, tienes la posibilidad. Pon esto en el gimbal. Suerte. Yo sigo creyendo que este pesa más. Esto no estaba preparado, ¿eh? No, para nada. No sé si está enfocado o no está enfocado. Vamos a empezar por el que creo que es el más pesado de todos. 70-200. Kilo 431. Espero que se vea bien ahí. 100-400. 1 kilo y 39 gramos. Ahora, el equivalente micro 4 tercios al 70-200, 2,8... 427 gramos. Le saca 1 kilo. O sea, la diferencia es 1 kilo. Ah, por cierto, antes de pasar al siguiente punto, los micro 4 tercios, los objetivos para micro 4 tercios habitualmente son más baratos que sus contrapartes en full frame. Yo lo dejo ahí como dato. Tercero, es más fácil estabilizar un sensor pequeño que uno grande. El tamaño y peso del sensor influyen mucho ante la capacidad de compensar trepidaciones o movimientos indeseados, y por eso la mayoría de estas cámaras tienen el sensor estabilizado y suele funcionar bastante mejor que cualquier estabilización mecánica en full frame. Cuarto, rolling shutter. La imagen se escanea de arriba abajo, por lo que si hay elementos en movimiento en la imagen, dependiendo de la velocidad, pueden salir deformados. Al tener un sensor más pequeño, la latencia entre el escaneo de la parte superior e inferior del fotograma se reduce, minimizando este efecto. Esto no quiere decir que en micro 4 tercios no exista, pero no está tan presente. De todas formas, en un futuro relativamente cercano, parece ser que llegará a nosotros el global shutter, pasando a escanearse todo el cuadro al mismo tiempo y eliminando el efecto gelatina por completo en todo tipo de sensores. Ya veremos. Y con esto dicho, pasamos a los contras. Primero, ruido. Un sensor más pequeño, siempre que se mantenga la misma resolución, implica fotodiodos más pequeños. No puedes tener el mismo número, del mismo tamaño, en menos superficie, hay que elegir. Pero, ¿por qué esto afecta al ruido? Pues porque los fotodiodos son los encargados de captar la luz, y a más pequeños sean, menos luz captan. Esto hace que las amplificaciones de la señal tengan que ser más agresivas y se generen esos artefactos que conocemos como ruido. La GH5S, como decía anteriormente, no tenía ese problema porque bajaba la resolución a unos 10 megapíxeles aproximadamente, algo escaso para foto, pero chachi para vídeo en 4K, y aumentaba un pelín el tamaño del sensor, lo cual desgraciadamente eliminaba el estabilizador. Pero combinando ambas cosas aumentaba mucho el tamaño de esos fotodiodos. De todas formas, es un caso especial, las demás no rinden ni parecido a ISOs altos y una full frame por norma general rendirá mejor. Y hasta aquí, realmente no he encontrado más contras, aunque sí que hay un par de dependes. Primero, factor de recorte o multiplicación por 2. Esto puede ser una ventaja brutal si necesitas focales muy largas, pero por contra también puede ser un inconveniente si quieres tener un gran angular solvente. Para que me entendáis, el único gran angular que tengo es este 7,5 milímetros, que sería un 15 milímetros en full frame, y que es un ojo de pez en toda regla. A focales tan ridículamente cortas, las distorsiones de barril son difícilmente evitables. Para sensores más grandes puedes encontrarte con objetivos de este rango focal, unos 15 milímetros,
prácticamente sin barrilete. Segundo, bokeh. Esto también tiene que ver con el factor de multiplicación, y es que la distancia focal afecta a la profundidad de campo. Cuando usas un 18 mm f2.8 en micro 4 tercios, en realidad tienes una imagen tomada con un 18 mm, con la profundidad de campo equivalente, pero recortada. Por eso, cuando se usa un 35 mm en full frame, que daría un tamaño de imagen similar después del recorte, la profundidad de campo es más estrecha. Si multiplicas la apertura por 2, en este caso nos iríamos a f5.6, volvemos a tener la misma profundidad de campo, pero perdemos un par de pasos de luz. Dependiendo de tu estilo, puedes preferir una profundidad de campo más estrecha o más amplia, y es algo a tener en cuenta. Por norma general, en vídeo se suele preferir trabajar con desenfoques menos exagerados que en fotografía. Primero, porque el entorno habitualmente es más importante, suele haber un montaje con diferentes planos que necesitan ciertas referencias entre sí para encajar correctamente. Y segundo, porque hay cierta temporalidad y movimiento. No tienes que cuadrar el enfoque un instante, sino que tiene que estar clavado durante cierto tiempo, y esto se complica más cuanto más estrecha sea la profundidad de campo. Y de hecho este punto complementa en parte al del ruido que hablábamos antes. Si necesitas la misma profundidad de campo que obtendrías en un full frame a 5.6, por ejemplo, tendrás que grabar a 2.8, ganando un par de pasos de luz, generando menos ruido. Sin embargo, si te quedas sin margen por el lado de la apertura, la única solución para amplificar ese bokeh es utilizar focales más largas, lo que comprime más la imagen y te puede alejar de la estética que buscas. Es cuestión de gustos. Tú eliges. Y para terminar, un resumen. Las micro 4 tercios suelen tener un tamaño general más compacto y ligero, haciéndolas más cómodas. El factor de multiplicación por 2 las hace algo más polivalentes, sobre todo a distancias largas, y suelen tener características técnicas más interesantes a un mismo precio. Por contra, están más limitadas en cuanto a focales angulares, rendimiento a baja luz y profundidad de campo más estrecha. En mi opinión personal, creo que las micro 4 tercios son maravillosas, al menos para vídeo, por eso las uso. Déjame tu opinión por ahí abajo, un besito y hasta el próximo vídeo.